El desarrollo dominicano tiene su historia, lógicamente, y hemos tratado de referirla en estas entregas que hemos iniciado recientemente. Pero hay actores que han estado presentes en prácticamente todas las etapas recorridas por el desarrollo dominicano desde la muerte de Trujillo hasta hoy. Uno de ellos está con nosotros hoy. Se trata del economista Carlos Despradel. Él es el primer economista que gradúa en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y el primer dominicano en recibir esa profesión. Y prácticamente desde su graduación hasta hoy ha sido un servidor público que ha cumplido distintas etapas, desde asesor económico, gobernador del Banco Central, ministro de Hacienda más de una vez, ministro de Economía más de una vez. Con él podemos, por tanto, pasar revista a un tema que es de primerísima importancia por ser probablemente el motor económico que todavía hoy es el mayor empleador nacional. Se trata de la manufactura, de la industria nacional. Buenos días, don Carlos. Buen día, Pedro. Mire, usted inicia entonces en el servicio público en el 1963. 63, en el gobierno de Juan Bosch. En el Banco Central. El presidente Bosch quiso reforzar al Banco Central. Se hizo un concurso público donde participaron más de 300 personas y finalmente eligieron a 20. Y yo fui uno de esos 20. Y desde ahí comenzó mi carrera pública, que la he interrumpido obviamente con la empresa privada ahora. Bueno, de don Carlos pudiéramos extraer pasajes importantes. Uno de ellos está referido al turismo. Pero hoy, para no distraernos, quizás toquemos el tema del turismo, queremos hacer referencia a un sector que él lo vio nacer, como vio nacer el turismo también, que es la manufactura, la industria nacional. Digamos que hasta el momento de la muerte de Trujillo, aquí había una pequeña iniciación en el desarrollo industrial que había promovido la dictadura, pero que se basaba en industrias básicas que tenían precisamente como fuente materias primas básicas nacionales. Eran para suplir mercado interno, que como todos supondremos era un mercado pequeño. Por tanto, era un desarrollo industrial en sus inicios. Cuando muere Trujillo y la población se expande, entonces sí necesitamos de un sector industrial importante, que ha sido, sin duda alguna, el mayor empleador del país desde que adquiere la adultez. ¿Cuándo inicia este desarrollo industrial dominicano, según los registros de Carlos Despradel? Mira, lo primero que hay que entender, Pedro, es que la industria es sinónimo de desarrollo y crecimiento. A las naciones desarrolladas se le llaman naciones industrializadas. No por casualidad. No por casualidad. Y nosotros entramos un poco tarde y realmente comenzó el gran esfuerzo después de la muerte de Trujillo. Las cosas no suceden por coincidencia. Y eso es un mensaje que yo quiero dar aquí en tu programa y tratarlo con amplitud. Si tú quieres desarrollar un sector, el Estado tiene que empeñarse y el sector privado tiene que empeñarse en el desarrollo de ese sector. Y fue lo que sucedió en el caso del sector industrial. Lo primero que se hizo en el Consejo de Estado fue crear el Ministerio de Industria y Comercio, que antes se llamaba Trabajo, Comercio, yo no recuerdo cuántas cosas. En el 62. Pero en el 62 también se crea la Corporación de Fomento Industrial, que si bien su función era administrar las industrias que eran de Trujillo, jugó un papel fundamental. Tuvo un magnífico staff al principio de su gestión. Pero también se creó en el 62 la Asociación de Industria, que en aquel momento y por mucho tiempo fue el eje fundamental del sector privado dominicano. Lo que los industriales decían era lo que se hacía. Y era el sector más influyente de la sociedad. Entonces, la creación de Fomento, la creación de la Asociación de Industria, fue el inicio. ¿Qué hicieron los industriales? Nosotros necesitamos incentivos porque si no es imposible desarrollar la industria.
Y en el gobierno del triunvirato se promulgó la famosa ley número 4 de incentivo industrial, que sirvió para el desarrollo industrial, pero lamentablemente fue utilizada también con fines políticos, porque la ley se fundamentaba en la importación libre de materia prima, pero fue utilizada también para comedores económicos, se importaban libre muchísimas cosas, y se fue deteriorando el propósito de la ley. Aquí hay un recuento de la política industrial en sus distintas etapas, que sería bueno seguir. Sigamos. Entonces, en el año 63-64 se crean una serie de incentivos adicionales. Se establece el encaje legal selectivo. Ahí comienza el encaje legal. Por esa época, Sí. donde obligaba a la banca a prestar parte de sus préstamos al sector productivo, incluyendo básicamente a la industria. Se crea también el Fondo FIDE. Más adelante, el Fondo FIDE fue un fondo creado en el Banco Central para financiar con tasa de interés subsidiada al sector industrial. Pero se nutre de recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. O sea que todo el mundo estaba involucrado en el desarrollo industrial del país. Y así se van creando una serie de facilidades. Entonces ya en el año 1967, 68, se crea la famosa Ley 299 de incentivo y protección industrial, que sustituye a la Ley número 4, que había sido criticada por las distorsiones que se estaban produciendo. Y ahí se fundamenta básicamente el desarrollo industrial, que fue al inicio del gobierno del doctor Balaguer. Pero fíjate que ya tenemos una asociación de industria muy fuerte, de hombres de empresa. Ya tenemos incentivos crediticios a través del FIDE y del encaje legal selectivo. Ya tenemos una ley de incentivos. O sea, se va creando todo un entramaje que sirve para impulsar al sector. No fue una coincidencia, fue una política deliberada. Incluso mucha gente le decía al doctor Balaguer que se estaban perdiendo impuestos porque se estaban dando muchos incentivos. Y Balaguer mismo dijo que ese era el precio que tenía que pagar por el desarrollo. Oye, qué visión tenía Balaguer. Él dijo, sí, yo estoy dejando de captar impuestos, pero ese es el precio que tengo que pagar por el desarrollo futuro del país. Y fue, entonces, la historia del sector está ligado a todas estas cosas que te estoy señalando. Así es. Y en esa época, 64, bueno, 65 no por la guerra, pero vamos a decir 66, 67, 68, toda esa década, principio del 70, el sector industrial fue el eje de la economía dominicana. Y el que quería hacer un buen negocio, se metía a industrial. Oye, qué importante, porque ahí era que estaba la rentabilidad. O sea, el empresario buscando su rentabilidad se dedicaba a actividades productivas de creación de empleo. Pero no solamente, Pedro, de creación de empleo, sino de ir metiendo en la cabeza del obrero la disciplina, el horario. Porque antes el dominicano vivía de la agricultura, no tenía horario. Se levantaba temprano, pero no tenía que cumplir un horario. No tenía, que había un concepto de jerarquía que no sea el familiar. O sea, el desarrollo industrial ayudó muchísimo a cambiar la mentalidad del pueblo dominicano. Y obviamente cuando se fue agotando, entonces vinieron la zona franca, que estaba contemplado en la ley 299 de la famosa clasificación A. Y yo recuerdo que el primer intento fue en el 70, cuando la Gulf and Western, en Romana, creó la primera zona franca, auspiciada por la Gulf and Western. Pero inmediatamente el gobierno creó la zona franca de San Pedro de Macorís. Así fue. Y pocos años después, el sector privado, junto con el público, crearon la zona franca de Santiago, que ahí ya el impulso fue total. Carlos, yo preferiría que pasemos revista. Entonces, ¿cómo impactó la industria desde que surge en el Producto Interno Bruto?
porque antes de incorporar las zonas francas, porque por alguna razón se ha querido siempre mantener a zonas francas, porque tiene un tratamiento fiscal especial. Todos sabemos que las zonas francas no pagan ningún tipo de impuestos. Sí, pero es manufactura. Pero es manufactura, no olvidemos eso. No olvidemos. Sin embargo, la industria, la manufactura dominicana, la que se dedicaba al mercado interno y también a exportación, porque había algunos sobrantes que se exportaban. Obviamente. Esa ha tenido una participación trascendente en lo que es nuestro Producto Interno Bruto de hoy. 60.000 millones de dólares comparado con los 970 y tantos que era a la muerte de Trujillo. Pero lo que hay que destacar, Pedro, y ojalá podamos en el programa ir más ampliamente sobre este tema del crecimiento, no solamente del sector industrial, sino de otros sectores, es que tan pronto se perdió esa iniciativa inicial, esos incentivos iniciales, esas facilidades iniciales que eran esenciales para que tú pudieras competir en República Dominicana con un producto procedente de Europa o de Estados Unidos. Si no se hubiera hecho eso que se hizo, hubiera zona franca, aquí todo el mundo hubiera sido comerciante. Entonces, eso comenzó a partir, la participación de la industria comenzó a decaer. Yo te diría a finales de la década del 90, principio del 2000. Pero ese gráfico que usted tiene muestra, sin embargo, que hubo un momento. ¿En qué año es tan alto como esa participación? Eso es 98, 99. Cuando adquiere el 30 y tanto por ciento del Producto Interno Bruto, ¿en qué año es? Pues esos son el periodo 1970, 1985. De 70 al 85 tenía más de un 30%. No, y es porque es mi serie, pero también si tú lo echas un poco para atrás, en los años últimos de la década del 60 también. O sea, comenzó con fuerza, un sector que comenzó inmediatamente. Es que le dieron todas las facilidades y el sector público y privado enfocó sus actividades en el sector industrial. Pero hay un punto de inflexión que es aquí, cuando comienza a bajar. Pero no es... ¿Qué año es ese? Ese es el 99, pero no es, Pedro, que la industria ha perdido su impulso. Lo que ha pasado es que la economía se ha hecho más grande, la economía se ha concentrado en otras actividades. Pero lamentablemente esas otras actividades en los últimos 15 años no son generadores de riqueza primaria. Porque cuando tú desarrollas la telecomunicación es un sector de soporte de los sectores productivos. Cuando tú desarrollas el sector financiero es un sector de soporte de la actividad económica, el seguro, etcétera. Pero en los últimos, 13, 14, 15 años, lo que se ha puesto énfasis en la economía dominicana es el desarrollo de actividades que no son productivas primarias. No son los verdaderos motores del crecimiento. ¿A eso a qué refiere la Asociación de Industria cuando dice que de 500.000 empleos que tenía la manufactura en el 2000, ha perdido a la fecha 100.000? Solo le quedan 400.000. El sector manufacturero ha demostrado fortaleza. Porque la gente decía, no, esa industria va a desaparecer desde que le quiten los incentivos. Sobrevivió. Algunas desaparecieron. Pero nosotros hemos podido enfrentar los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Ya los productos norteamericanos compiten libremente con los nuestros. Hemos podido competir con los productos europeos. Nosotros hemos podido competir con los acuerdos de la OMC que liberaliza el comercio a nivel mundial. Somos la única nación de habla hispana, esto hay que decirlo cada vez que sea necesario, que forma parte de los dos grandes mercados abiertos que hay, el mercado de los Estados Unidos y el mercado europeo, la única de habla hispana. Que te da una serie ¿cómo se llama esto? Facilidades para tú exportar, de retos, pero también te crea una competencia terrible en tu propio mercado. Sí. Y el sector industrial, aun cuando ya se han eliminado, todo se cerró el FIDE, se quitó el encaje legal, ya no hay aquella tasa cambiaria que favorecía a las materias primas. Aún eliminado todo eso, ahí tú tienes varias industrias del país que compiten exitosamente.
En calidad y precios. En calidad y precio. Eso no hubiese sido posible si no se hubieran dado los incentivos iniciales. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir. Que la gente le ha cogido con que los industriales se favorecieron con regímenes especiales. Era absolutamente necesario. Sí, Carlos, pero los líderes de los principales gremios empresarios dicen que el modelo económico y social dominicano, ese que ha llevado el Producto Interno Bruto de 1.000 millones a 60.000 millones, está agotado y que por tanto necesita un nuevo modelo. A mí me da la impresión de que, como pasa con todo aquí, usted sabía que cuando usted consulta a un productor agrícola cualquiera, le dice que todo va muy mal y que nunca ha ganado, pero se mantiene activo en esa actividad por 20 y 30 años y no la abandona. Por una razón muy sencilla, somos dados a hacer afirmaciones severas sin tomar en cuenta el efecto de eso. Se ha hecho creer que nuestro modelo agotó y que hay que cambiarlo por otro. ¿Por qué se refiere eso con tanta...? Mira, este gráfico lo tendría que tomar desde aquí. Sí. Esa es la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto. Sí. Y no hay duda de que desde el 1971 al 2012 ha ido bajando su participación. No quiere decir bajo ningún concepto que la agricultura está agotada, imposible. Lo que te quiere decir es que la economía se hizo más compleja, que es más grande, y que aunque esté produciendo probablemente los mismos valores que en épocas anteriores, la agricultura no creció con la velocidad de otros sectores. Pero también te dice que hay que hacer algo similar a lo que se hizo con el sector industrial en sus inicios. Tú tienes, y me alegro mucho que el presidente actual está dando demostraciones que le interesa el sector agropecuario. Yo creo que eso es un aspecto muy positivo. Pero no se va a desarrollar con medidas marginales y con un crédito de 2 millones por aquí, de 3 millones por acá. Eso está bien para el pequeño agricultor. Lo que se necesita es un entendimiento global del sector público y privado que tenemos que impulsar la agricultura. Así es. Que es la base alimentaria del país y es donde tenemos muchas oportunidades de exportación. Lo único que se ha hecho, y es no tan significativo, fueron los invernaderos, que debería acentuarse más. Que ya, por ejemplo, las exportaciones de ají, de tomate y eso andan por los 80 millones de dólares. Pero nosotros tenemos, si nos vamos a concentrar en la agricultura, Pedro, tenemos que concentrarnos en la formación de agrónomos, en las cuestiones fitosanitarias, en las investigaciones de especies. Tenemos que realmente tomar una conciencia de que cuando tú quieres desarrollar un sector, tú tienes que centrarte en esto. Yo te voy a poner este ejemplo, aunque tú querías que te hablara básicamente de la industria. Sí, pero el ejemplo, aproveche. El ejemplo es el turismo. El turismo tampoco se desarrolló por casualidad. El turismo se desarrolló, y yo estaba presente, cuando Diógenes Fernández, gobernador del Banco Central y uno de los hombres más poderosos que había en el momento, se fue a España y preguntó que a qué se debía el desarrollo de España. Y el ministro de Economía le dijo allá al desarrollo del turismo. Y cuando Diógenes Fernández volvió aquí en los 70, dijo, señores, hay que desarrollar turismo. Se creó la Dirección de Turismo que no existía, luego se convirtió en un ministerio. Se creó un fondo especial para el turismo Infratur. Se creó una ley de incentivo al turismo. El gobierno comenzó a construir aeropuertos en Puerto Plata, en Barahona. La iniciativa privada, atraída por eso, construyó aeropuertos en Punta Cana. El Banco Central invirtió cantidad de dinero en el desarrollo de Playa Dorada, en Puerto Plata. En fin, acuérdate que se abrieron las primeras oficinas de promoción turística en Nueva York. Todo eso coincidió en un periodo y eso impulsó al turismo. Y hoy el turismo está ahí y es otro, junto con la industria de las piedras angulares nuestras. Pero lo que nosotros necesitamos, Pedro, te puedo decir lo mismo en Zona Franca. Las zonas francas no se desarrollaron por casualidad.
Las zonas francas se desarrollaron con leyes de incentivo, parques industriales que hizo el gobierno, parques industriales que hizo el sector privado y todas las facilidades habidas y por haber. Entonces, lo que quiero plantearte ahí al público es que nosotros tenemos la industria, tenemos el turismo, tenemos la zona franca, pero nosotros necesitamos... Ahora la minería con un segundo aire bueno, sumamente prometedor. Ahí yo tengo mi reserva. Después de sí. Pero nosotros tenemos necesariamente que decir qué queremos impulsar ahora, con la misma fuerza que impulsamos esos sectores con mucho éxito. Todavía no lo hemos identificado, Pedro. Todavía estamos como dejando que sea la vida la que te determine las cosas. ¿Usted cree? Sí. Pero a mí me parece, no, pero no estoy hablando de este gobierno del pasado, porque estoy incluyendo de los 15 para no politizar el tema. No, yo sé lo que usted te conozco bien y sé que en esto del desarrollo no miras. No, le sirve. Y le ha servido a todos. Yo no estoy en eso, yo no estoy en eso. Público. Carlos, voy a insistir en lo siguiente. Cuando se habla de un cambio de modelo, ¿hacia dónde apuntan las sugestiones que se le hacen a las autoridades que toman decisiones? ¿Tú me preguntas? Sí. Es que no se está hablando de un cambio de modelo. Ah, bueno. Porque no es bajo ningún concepto olvidarte de la industria, todo lo contrario. O del turismo. No es olvidarte del turismo. Francas, o por imposible. O de la minería, o de la agropecuaria, o de la manufactura de la caña. Pero tú tienes que decir, yo necesito un dinamismo mayor del que estoy teniendo hoy en esos sectores. Bueno, sí, claro. Yo necesito un impulso como tuvo la industria en los primeros años de la guerra. Yo necesito un impulso como tuvo el turismo a partir del 70. Yo necesito un impulso como tuvieron la zona franca también a mediados del 70 y 80. Y después que tú estás convencido que necesitas buscar algo con ese impulso, tú tienes que concentrar todo para impulsarlo. Nosotros hoy, tú y yo sentados aquí, yo no puedo decirte que ya nosotros detectamos una actividad específica donde debemos concentrarnos. Tú me hablas de la minería. La minería tiene sus pros y sus contras, que lo estamos viendo en la prensa diario. Yo tengo ciertas reservas. Yo era secretario de la Rosario cuando estaba en el Banco Central. O sea, yo he participado en minería, conozco el sector. Yo no quisiera fundamentar el desarrollo de este país en la minería. Claro que. Yo quiero fundamentarlo en algo donde yo determine que tengo alguna ventaja, pero alguna ventaja relativa a nivel internacional, pero que yo tengo que ayudarla. A mí me parece que la manufactura ligera hay que darle impulso. Pero explícanos a todos qué es la manufactura ligera. ¿Qué produce la manufactura ligera? Mira, lo que quiero tratar de decirte, cuando desarrollamos el turismo, la madre y maestra que creó una escuela de turismo, se buscó una escuela de artesanía, fue un conjunto de cosas. Entonces nosotros hicimos un intento con el parque, ¿cómo se llama? Energético, el parque cibernético. Cibernético, así. Pero ahí se veía que había un potencial, pero se diluyó, porque no creíamos en eso. No creíamos en eso. No importa quién haya descreído, importa cómo se llama. La sociedad como un todo. Sí. Nosotros lo desarrollamos, pero las cosas no se desarrollan espontáneamente. Entonces, ahí tenemos una posibilidad, pero tenemos que estar todos conscientes de que hay una posibilidad. Y si tú quieres que el sector privado incursione, tú tienes que crearle las condiciones para que sea rentable. Si no es rentable, no se incursiona. Porque ¿por qué se metió en turismo, en minería? En todos esos proyectos porque era rentable. Y el Estado es que le corresponde hacer eso. Entonces, eso es lo que yo creo que hoy en día nosotros estamos como buscando y no sabemos dónde que nos vamos a agarrar. El presente gobierno declaró el turismo como el principal motor. Procura que en los próximos 10 años se duplique los visitantes que tenemos hoy, que son unos 4.800.000. Llevarlo a 10, magnífico. Llevarlo a 10. Magnífico, totalmente de acuerdo. Ahora,
tiene que ser más Eso va a coherente. impactar toda Tiene la que ser más industria. coherente. ¿Por qué te digo más coherente? Este y los pasados gobiernos, incluyendo en el dipólito que yo le serví 2 años. Si tú quieres desarrollar Samaná, tú no puedes permitir que suceda lo que ha sucedido en la terrena. Eso se ha rabalizado totalmente y un pueblecito que era una maravilla se ha convertido en un desastre. Entonces tú no eres coherente con tu política. Tú tienes el desarrollo de Bávaro y cómo tú permitiste con todo ese potencial que se creara en Bávaro un desarrollo urbanístico caótico. Nadie se preocupó. La única islita en el medio es la villa que construyó Frank Rainieri, que si tú vas te sientes bien. Pero eso debió haber sido toda la zona esa del este. ¿Qué quiere decirte esto? Que tú tienes que poner absolutamente todos tus empeños. Cuando tú determinas que el turismo va a ser, tú tienes que poner todos tus empeños en eso. Esa zona del este y la de Samaná requiere de planes urbanísticos, pero planos maestros urbanísticos. Nadie lo está haciendo. Yo tengo un hijo que estudió en Holanda que se ofreció a traer a sus profesores de Holanda para hacer un plan de desarrollo urbanístico. No le hicieron caso. Entonces, si queremos llevar al turismo de 4 millones de visitantes a 10 millones, el Estado tiene que poner más empeño de lo que está poniendo hoy en día. Y si queremos que las industrias sigan, tenemos que darle más facilidades de las que estamos dando hoy. Y si queremos repuntar al agropecuario, donde tenemos magníficas oportunidades, tenemos que tener plena conciencia de eso. Te voy a poner un ejemplo. Todos los productos agropecuarios que se recogen con la mano, nosotros somos competitivos. Porque si un americano o un alemán se pone a recoger mango con la mano, aparte del clima y las cuestiones tropicales, no puede competir con nosotros. Entonces tú tienes que hacer un análisis de qué productos se recogen con la mano y se siembran con la mano, no con maquinaria. Y después que tú haces el análisis, Pedro, eso es real. Eso es así, hombre. Pedro, nosotros somos una pequeña isla, nosotros no tenemos que cogernos el mercado completo. Nosotros lo que tenemos que cogernos es un porcentaje, una porción del mercado. Y ser persistente, porque fíjense ahora, ocurre que las confecciones textiles, las que fuimos, uno de los principales exportadores al mercado más grande, que era los Estados Unidos, que es todavía, y que nos suplantaron con importaciones de la China. Ocurre que ya las de la China, que toman 3 semanas traerlas al mercado americano, se están encareciendo. Por los salarios. Ahora, por los salarios. Y ahora que nosotros, que habíamos prácticamente desmontado la confección en zonas francas, la estamos restableciendo. Porque ahora lo que piden los mercados son pronta entrega para modelos específicos. Sí, para modelos específicos y ya no cantidades enormes. Mira, y ahí sí competimos. La zona franca se ha desarrollado a tal punto que tú tienes que tener el vestido con la etiqueta y todo listo para cuando allá en Estados Unidos te diga yo quiero un vestido, tú se lo mandas en 2 o 3 días, pero ya etiquetado, envuelto y toda la cosa. Los chinos tienen una desventaja con nosotros, pero fíjate esto, sí. Ese gráfico no fue grabado previamente. Sí. Este es el desarrollo de la zona franca del 70. Comenzó tímidamente. ¿Por qué se impulsó? Porque aquí el presidente Reagan de los Estados Unidos le dio una facilidad de entrada libre de los productos de zona franca dominicano y de Centroamérica. Libre. Eso fue del... Eso fue en el 83-84, la iniciativa para hasta la cuenca. los 90. ¿Qué pasó aquí? Aquí fundamentalmente entraron 2 factores. Uno, que le dieron la misma facilidad a México. Sí, sí. Pero después, el peor fue que le quitaron las restricciones a China que tenía el acuerdo multifibra, que limitaba las exportaciones chinas y de esos países de Estados Unidos. Entonces la zona franca, después de tener ese dinamismo y fue sostenedor de la creación de empleo en el país, que llegamos a tener 195,000 empleados directos, la zona franca se ha estancado. Entonces nosotros requerimos aquí un segundo al aire, ahora. Necesitamos un replanteo donde todos estemos conscientes de que hay que, y ahí te entro con la industria manufactura ligera, de alta tecnología. La ligera es la que produce tejidos,
la que produce No, pero productos de tenemos consumo que concentrarnos. diario de supermercado, no la maquinaria. No, la pesada No, es la automóviles, pesada, sí. maquinaria, barcos, eso es pesada. Lo otro ligero lo que requiere es un contenido de maniobra muy alto. Va muy alto. Y de consumo. Pero no podemos competir con la pobreza. No podemos competir a base de quién paga los salarios más bajos. O sea, hoy en día lo que estamos tratando es que el más pobre es el que más puede vender, porque paga el salario más bajo y tiene el costo más bajo. Así no nos vamos a desarrollar. Pero si así no nos vamos a desarrollar, el Estado tiene que decir, bueno, señores, vamos a trazar un plan y vamos a dar estos incentivos. Pero si se le cae la recaudación, que no eche para atrás. Que tenga fe. Que se crea un problema fiscal, que no eche para atrás. Que dé indicaciones y diga, no, está bien, yo sacrifico esos ingresos fiscales, pero voy a mantener estos incentivos. Entonces el sector privado dice, bueno, espérate, esto es en serio. Esto no es que me lo van a quitar de que venga la primera crisis. Correcto. A eso que yo me refiero. A eso que me refiero, Pedro. Una definición. Ahora, sin embargo... Eso no es un cambio de modelo, ¿eh? Eso es buscar un sector que sustituya el desarrollo inicial que tuvieron estos que te he mencionado. Interesantísimo. Porque, Carlos, Pedro... Mira, esto te confieso, yo soy reportero de muchos años. Tanto como usted de ejercicio profesional, lo soy yo de reportero. Comencé exactamente en el 63. Sí. Y la mayor parte de ese ejercicio, estos 50 años, ha sido muy ligada a las fuentes económicas, como reportero, es lo que soy. Y le confieso que desde que se comenzó a reclamar un nuevo modelo, nadie había sido tan claro como lo ha sido usted hoy, en el sentido de decir claramente lo que queremos es incentivos que se equiparen a lo que facilidades. Y facilidades que se equiparen a las que propulsaron el desarrollo del sector de la manufactura y zona franca, para mezclarlo ya. Porque de esa manera, ¿cuáles facilidades pudieran ser? Pero déjame decirte, ¿Cuáles pudieran ser? el Estado no puede temer a cometer errores, porque errores se van a cometer. Balaguer construyó un aeropuerto en Barahona. Y ahí está. Y ahí está, Sin uso. se perdió ese dinero. Pero el de Puerto Plata no se perdió. Y posiblemente Fran Rainieri no se hubiera metido si no hubiera habido el ambiente de aeropuerto. Y ha sido un tremendo éxito. Está dando ya respuesta, aunque hay otro al lado inutilizado también. No te digo, pero se va a perder dinero. Y se perdió en Playa Grande. El Banco Central perdió muchísimos millones. Pero se ha ganado en otros. Entonces, cuando tú te trazas una línea, no puede ser de un año, 2, 5, tú tienes que decir, los próximos 20 años, el que se dedique a esto va a tener mi apoyo. Nosotros hoy en día, Pedro, y te repito de nuevo, sinceramente, no es una crítica. Nosotros estamos creciendo satisfactoriamente, por encima del promedio de América Latina. Tenemos que sentirnos satisfechos, tenemos gran estabilidad. Pero tú no puedes decir que hay un sector que está liderando ese crecimiento. Un sector primario. Se ha desarrollado la banca, se ha desarrollado el seguro, se ha desarrollado las comunicaciones, pero nosotros no vamos a poder fundamentar una economía en centros comerciales, en plazas, no vamos, eso está bien, pero no lo vamos a fundamentar en eso. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y decir, estamos creciendo, pero esto no puede ser el crecimiento futuro, eso no es lo que yo aspiro. Muy bien, Carlos. Y si estamos incentivando las inversiones extranjeras, que yo estoy totalmente de acuerdo, ya es hora de que le digamos al inversionista extranjero, mira, yo quiero que tú inviertas, pero que tú inviertas en estos sectores, que es lo que a mí me interesa. Finalmente los incentivos pudieran venir fiscales o pudieran ser fuentes de financiamiento directo, o pudieran ser créditos a bajo interés facilitados por políticas monetarias. Que invente cada uno lo que quiera. Lo importante es que cuando vayan a ver presidente, que lo quiere ver Pedro Cava, sí, dile que pase inmediatamente, dale una cita, él tiene prioridad sobre otros. Entonces tú dices, no, pero mira, yo me estoy dedicando a este sector y el presidente me recibe de una vez y el ministro me recibe inmediatamente y voy al banco. Que se vea que la sociedad dominicana, sector público y privado, ya está comprometida a desarrollar esa actividad. Y no que tú pides una cita y te la den 2 meses después. Pues yo no estoy hablando de un tema real, sino de algo hipotético.
Claro. Porque entonces tú dices, no, me va dentro. O que tú vayas donde el director de aduana y el director de aduana diga, ¿y qué sector tú representas? La manufactura ligera, no, denle su cafecito, este es un hombre que yo necesito. Y vaya al director de impuestos internos y tú sientas que el gobierno completo quiere ayudarte y favorecerte. Entonces tú te lanzas. Eso es lo que yo visualizo. Sin embargo, la estrategia actual, que es fundamental, el mayor impulso de esta época en el turismo, como una especie de locomotora que arrastre, ¿usted la apoya? Totalmente. Pero yo puedo decir lo siguiente, me preocupa que el turismo no está usando suficientes insumos dominicanos. Yo quiero que todo el mundo entienda que yo voy a apoyar cualquier programa que tenga como objetivo que el turista consuma los productos dominicanos. Entonces tú eres agricultor y tú comienzas a averiguar, porque ya tú sabes que el Banco Agrícola, que todo el mundo te va a dar facilidades si tú detectas eso. Si el Estado dice yo quiero esto de esta manera, la gente se pone detrás de esa acción. Y si hay que construir esto, hay que construirlo. Y si el síndico de tal sitio es un obstáculo, que lo quitamos. Y es así. Carlos, ¿cuánto te agradecemos esta comparecencia? Porque yo sé que ha sido franca. Hay una relación muy buena de mucho tiempo. De 50 años. De 50 años. Yo era reportero cuando Carlos era asesor económico del Banco Central, todavía no había ascendido a la gobernación. Y desde entonces hemos mantenido una franca colaboración. En los Él 70. como informante y yo como correa transmisora. Así es. E interpretador en ocasiones. Así es que agradecemos de nuevo esta comparecencia y ustedes verán que tendrá repercusión en todo este serial, el desarrollo dominicano, porque va a tener que ser usado en más de un capítulo. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes también por su atención.